Bienvenidas y bienvenidos a Focos. A través del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID, el gobierno manejó más de 600 millones de dólares para la atención de la pandemia de COVID-19. 4 meses después de finalizado el periodo de emergencia decretado, los ministerios que recibieron estos recursos no han rendido cuentas al propio gobierno, tal como lo establece la ley. La periodista Claudia Palacios nos explica por qué en la siguiente nota. Hasta el 22 de septiembre pasado, el Ministerio de Hacienda solo había recibido información sobre el gasto de 13.9 millones de dólares de los 607 millones que desembolsó a otras carteras del Ejecutivo, provenientes del Fondo de Protección Civil, Prevención y Mitigación de Desastres, FOPROMID. La ley que regula el uso de este fondo obliga a los beneficiarios de los recursos a presentar un informe de liquidación de los gastos a más tardar 15 días después de finalizada la emergencia para la cual se autorizaron. Sin embargo, a 4 meses de que venciera ese periodo especial, solo el 2.3% de los recursos entregados ha sido liquidado. Pese a ello, el Ministerio de Hacienda parece no tener prisa para solicitar a las instituciones que rindan cuentas. En respuesta a una solicitud de acceso a la información pública, la cartera dijo que no podía entregar copia de los informes de liquidación, puesto que no han concurrido los supuestos establecidos en la ley. Es decir, que para el ministerio la emergencia no ha finalizado. La ley dice que las instituciones que reciban dinero tienen 15 días para liquidar los gastos una vez se haya levantado la emergencia decretada. Sí. La emergencia se terminó el 13 de junio, o hace más de 4 meses. Se terminó el decreto. Exacto, se terminó el decreto. Pero no la emergencia. Pero la ley del FOPROMID se refiere a una emergencia decretada. ¿Por qué no se ha exigido que se cumpla con las liquidaciones y ya pasaron 4 meses? Vean, yo no sé en qué realidad viven algunos, ¿verdad? Y perdón, yo sé que no es su opinión, usted me está trasladando lo que alguien, o se lo escuchó a alguien, pues. Es lo que dice la ley, ministro. Ok, pero la emergencia se ha terminado, ¿sí o no? Pero no hay una emergencia decretada. Yo quisiera que entendamos si se terminó la emergencia, sí o no. O sea, que los diputados nieguen la realidad, no es que la realidad deje de existir. O sea, la realidad existe no porque un decreto lo diga, la realidad existe. La gente se contagió y es a nivel mundial. La gente sigue teniendo contagios. Yo entiendo que para algunos una ley se impone ante la realidad, pero te aseguro que en el Hospital El Salvador un decreto no salva vidas. Las salvan vidas las acciones de nuestro personal de primera línea y nuestro personal de salud, y se tomaron de manera adecuada. Entonces, si los diputados no han querido emitir un nuevo decreto de emergencia, ¿verdad? Es porque ellos no lo han deseado, pero les recuerdo que también hay un decreto que se llama el 661 y contiene el decreto 661, que es el decreto de reapertura, y contiene un artículo que es el artículo 13, donde se reconoce la emergencia por COVID-19. Leamos el artículo 13 del decreto 661. El FOPROMID está bajo resguardo de Hacienda, pero el encargado de solicitar los recursos y distribuirlos entre las demás instituciones es el Ministerio de Gobernación. Esta cartera, a su vez, debe recibir los informes de liquidación y enviarlos. Vía Ley de Acceso a la Información, este ministerio respondió a Focos que solo ha enviado algunas liquidaciones a Hacienda. Gobernación entregó una serie de memorandos en los que se justifican gastos por 13 millones de dólares y se reintegran 161.000 que no se utilizaron. Las liquidaciones son parciales y solo se refieren a fondos recibidos por el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Obras Públicas, el Ministerio de Turismo y el Ministerio de Defensa. Focos también solicitó a cada institución beneficiada que enviara sus liquidaciones de gastos, pero solo Medio Ambiente y Obras Públicas enviaron información. Esta última indicó que han liquidado parcialmente, puesto que hasta la fecha hay proveedores que no les han entregado facturas. En el caso del Ministerio de Agricultura, que recibió 78.9 millones para la compra de productos de la cesta alimentaria, el director de la Oficina Financiera Institucional, David Alonso Arteaga Zamora, respondió que las liquidaciones se encuentran en proceso de elaboración y que no se han entregado por falta de documentación de respaldo.
Según el funcionario, la encargada de entregar esta información es la Oficina de Adquisiciones y Compras, que, a 4 meses de finalizada la emergencia, no ha entregado los documentos, aunque han sido requeridos en varias ocasiones. El Ministerio de Economía, que en marzo recibió 355 millones para la entrega del bono de $300 a familias afectadas directamente por la pandemia, no ha enviado su liquidación, como tampoco Salud, que recibió 35.4 millones para la atención de la pandemia. También incumplió ANDA, que recibió 2.8 millones para brindar servicios de agua potable a la población, y Seguridad, que recibió $500,000 para la compra de combustible. Sin estas liquidaciones, Hacienda no tiene manera de saber si el dinero que entregó a cada institución se utilizó correctamente para esos propósitos. Pero hay ministerios, por ejemplo, que hicieron su gasto en marzo, como el Ministerio de Economía, que gastó 355 millones para el bono de $300. Sí. El Ministerio de Economía ya pasaron más de 5 meses, más de 6 meses y no ha liquidado esta información, que es información que ellos tienen, ¿verdad? El listado de personas a quienes le entregaron los $300. Información como esta, ¿por qué todavía no la han entregado a Hacienda? No lo sé, yo no soy el ministro de Economía, pero soy el ministro de Hacienda. Así que, o sea, no te puedo responder por la ministra de Economía, pues. O sea, sería bueno que le dirija su pregunta a ella. La administración pública no se puede escudar en cuestiones de que porque no hay personal, de que porque la información cuesta sistematizarla o cuesta levantarla, etcétera. O sea, no hay justificación realmente que valga en términos de no poder entregar las liquidaciones. ¿Por qué razón? Porque al final algo que debe garantizar la administración pública son diversos principios, ¿no? Primero, máxima publicidad. Por otro lado, eficiencia, ¿no? En cuanto a las liquidaciones, es decir, hacer las cosas en el tiempo indicado y sin menoscabar la ley, ¿no? Es decir, a mí la ley, yo revisándole, a mí no, yo encuentro, ¿no? Yo no encuentro justificantes en la ley que ameriten en no poder entregar la información. Este retraso en la presentación de las liquidaciones implica un nuevo incumplimiento a las normas establecidas para el uso del FOPROMID. En agosto, Focus identificó que el gobierno continuaba ejecutando gastos con dinero de ese fondo, a pesar de que la ley solo permite su uso cuando hay una emergencia decretada. De hecho, a solicitud del gobierno, la Asamblea asignó $20 millones más al FOPROMID, provenientes de un préstamo de 250 millones del Banco Interamericano de Desarrollo. Inicialmente, Arena negó sus votos para esta solicitud, señalando la falta de transparencia en el uso del FOPROMID, pero luego dieron su visto bueno. La opacidad y la arbitrariedad que permite el mecanismo del FOPROMID para el uso de recursos públicos durante emergencias se puso en relieve durante la actual pandemia. El fondo no solo permite saltarse las normas de la Ley de Compras y Contrataciones, sino que además permite al Ejecutivo hacer transferencias a ministerios sin el aval del Legislativo, como sí ocurre con los demás fondos públicos. Pese a las dudas sobre la transparencia de este fondo, el Ejecutivo parece continuar apostando al uso del FOPROMID para la atención de emergencias. En el presupuesto elaborado para el próximo año, el fondo tiene una asignación de $10 millones, es decir, 6 millones más que los 4 millones que por ley deben asignársele. Los intereses del gobierno de turno en los Estados Unidos siempre han impactado a la dinámica de la política salvadoreña. Desde la llegada de Donald Trump a la Casa Blanca, su objetivo número uno ha sido frenar a toda costa, incluso violando derechos humanos, la llegada de migrantes de Centroamérica a suelo estadounidense, y para ello ha encontrado como aliados a los gobernantes de la región, entre ellos el presidente salvadoreño Nayib Bukele. Trump convirtió a México y a los países del Triángulo Norte Centroamericano en su muro fronterizo, con el aval sin protesta de estas naciones, quienes esperaban a cambio mantener relaciones comerciales favorables en el caso de México y los flujos de dinero de la cooperación estadounidense en el caso de los centroamericanos. A El Salvador, ceder ante las políticas antimigratorias de Trump le ha permitido un discurso tibio o el silencio del ejecutivo norteamericano a las prácticas de Bukele, señaladas como autoritarias, tal como su irrupción militar a la Asamblea Legislativa el 9 de febrero, las desobediencias a la Sala de lo Constitucional y a órdenes judiciales, como la del juez del caso El Mozote.
las violaciones a los derechos fundamentales de los salvadoreños durante la pandemia y los ataques a la prensa crítica e independiente. Sin embargo, en el último mes, el presidente Bukele ha recibido fuertes llamados de atención desde Washington, D.C., una carta de un grupo importante de congresistas demócratas y otra de 6 republicanos, que han señalado que existe un debilitamiento de la institucionalidad democrática por la forma en que Bukele ejerce el poder. Existe una desviación lenta pero segura del Estado de Derecho y las normas de la democracia que nuestro hemisferio ha luchado tan duro para preservar. Se lee en la carta de los miembros del Partido Republicano, el mismo del presidente Trump. A estos llamados se sumó el subsecretario interino para Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado de los Estados Unidos, quien pidió respeto para la prensa crítica como pilar importante para la democracia. Por otra parte, el gobierno sufrió un revés luego que una corte de apelaciones estadounidense avalara la cancelación del estatus de protección temporal, TPS, por sus siglas en inglés, que da permiso de trabajo y estabilidad a 250,000 salvadoreños en los Estados Unidos. Los salvadoreños tendrán permiso de trabajo hasta el 4 de enero de 2021 y un año más tras el fin de los procesos judiciales para poder regresar a El Salvador. Con el nombramiento de la diputada Milena Mayorga como embajadora de los Estados Unidos, un puesto que estuvo vacante más de 15 meses, el gobierno reconoció implícitamente, en palabras de la nueva representante, que son conscientes de la terminación del TPS y que el presidente Bukele está generando las condiciones para el retorno de los tepecianos. Sin embargo, esta dinámica política entre el gobierno de Trump y el gobierno de Bukele podría cambiar. A menos de un mes de las elecciones presidenciales en Estados Unidos, el demócrata Joe Biden se perfila como el amplio favorito para sacar a Trump de la Casa Blanca según los últimos sondeos. Mari Carmen Aponte, ex embajadora de los Estados Unidos en El Salvador y exfuncionaria del Departamento de Estado en la administración Obama, ya ha advertido al presidente Bukele que debe valorar sus acciones ante un posible cambio de administración en el Ejecutivo estadounidense, porque un gobierno demócrata no será tan pasivo y será más exigente, dijo. A continuación, en la entrevista de Focos, Aponte conversará con Karen Fernández sobre la próxima relación entre Bukele y los Estados Unidos. Bienvenidos a Focos. Hoy tendremos una entrevista con la embajadora Mari Carmen Aponte. Ella fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador en el periodo 2012-2016 y además ha sido subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental del Gobierno de Estados Unidos. Embajadora Aponte, bienvenida a la entrevista de Focos. Muchísimas gracias, Karen, por tenerme. Y qué placer estar en contacto con el pueblo salvadoreño, que es todavía, lo quiero muchísimo. Muchísimas gracias, embajadora. Vamos a hablar de las perspectivas de las próximas elecciones presidenciales en Estados Unidos y los escenarios que eso llevaría para nuestro país. Veamos, hace un par de semanas, antes del primer debate presidencial y de que el presidente Trump diera positivo por COVID, usted decía en otra entrevista que la competencia es una competencia muy cerrada. Pero la última encuesta de CNN le da una ventaja nacional de 16 puntos al ex vicepresidente Biden. ¿Es confiable la ventaja que le da la encuesta? Yo quisiera pensar que es confiable, pero sin embargo, yo creo que es bien importante que nosotros los demócratas que estamos trabajando para la elección de Biden, sigamos trabajando al mismo ritmo y con la misma intensidad. No, uno nunca sabe lo que puede pasar. Y después de esos 16 puntos, hay otras encuestas que también hablan de hasta 18 puntos, pero también hay otras que hablan de 14 puntos. No importa, no importa. No podemos dejar de tener el pie en el acelerador y seguirnos moviendo al mismo ritmo. Yo estoy trabajando con la comunidad hispana, pero en especial con mi comunidad puertorriqueña,
mi comunidad boricua, que es bien importante en dos estados cruciales, Pensilvania y Florida. Estoy haciendo eventos, estoy llamando gente, me estoy moviendo. Hay que seguir trabajando porque el mejor poll y el más confiable es el día de la elección. Ahora, usted justamente hablaba de estados cruciales y mencionó ya Florida y Pensilvania. ¿Qué otros estados son cruciales y por qué? El estado de Ohio, el estado de Michigan, Wisconsin, Texas y Georgia. Estos estados los ganó el presidente Trump en la última elección. Algunos de ellos no por mucho, por 2%, 3%. Eso quiere decir que si los puertorriqueños tienen, por ejemplo, en Pensilvania, el 5% de la población y el presidente Trump ganó ese estado con el 3% del voto, ahí vemos la diferencia. Por eso es que hay que seguir trabajando. No podemos cesar y no vamos a cesar hasta el 4 de noviembre. Embajadora, hablemos ya de lo que implicaría un triunfo de Joe Biden en El Salvador. En una entrevista que usted dio hace un par de semanas para el diario de hoy, usted decía esto, que el presidente Bukele debe pensar que puede haber un cambio en la Casa Blanca y que la próxima administración no va a ser tan pasiva, va a ser más exigente ante algunos errores que cometa el presidente Bukele. ¿Qué significa esto, una Casa Blanca menos pasiva con el presidente Bukele? Mira, me explico más ampliamente. La política extranjera del presidente Trump ha estado basada y enfocada exclusivamente en inmigración. Después que los países México, Honduras, Guatemala y El Salvador controlaran la inmigración indocumentada, él estaba dispuesta a a mirar hacia otro lado con violaciones constitucionales como los que hizo el presidente Bukele, también aceptar los resultados de las elecciones en Honduras en el 2017, que mucha gente fue bien controversial y mucha gente dice que se la robaron. Y por último, dejar o tener oídos sordos, ¿no? Ante Guatemala y Honduras cuando quitaron los cuerpos independientes en contra de la corrupción. Eso no hubiese pasado bajo el presidente Obama, ni va a pasar ante un presidente Biden. O sea, la política extranjera va a cambiar y va a cambiar porque va a ser más amplia. Y no solamente estaremos enfocados en inmigración. Y por eso es lo que yo quise decir por ser pasiva. O sea, después que no toque inmigración, vamos a ignorar el resto de todo lo que suceda. Eso no va a suceder con un presidente Biden y cada día vemos más y más claramente que ese no va a ser el enfoque. Solo quiero precisar un punto, embajadora. Entonces, Estados Unidos, que siempre se ha apreciado de defender la democracia, o bueno, en las últimas décadas, Estados Unidos en la región se ha apreciado de defender la democracia y la separación de poderes. Pero en el caso de El Salvador, el embajador Johnson parece muy cercano al presidente y no hay posicionamientos contundentes sobre los ataques del presidente Bukele a quienes le critican. Entonces, para usted, ¿esto representa una decisión política de la Casa Blanca? Bueno, yo creo todos los embajadores cuando servimos tenemos instrucciones. No necesariamente podemos hacer lo que querramos. Tenemos la obligación y el deber constitucional de representar al presidente de los Estados Unidos. Yo no quiero juzgar al embajador Johnson porque yo no sé qué presiones él tiene ni dónde las tiene. El embajador Johnson es una buena persona. Sin embargo,
yo creo que para el presidente Trump sí hay unos límites. Y los límites son todo lo que tiene que ver con la inmigración. Si después que El Salvador, Honduras, Guatemala y México controlen la inmigración indocumentada y no llegue a los Estados Unidos, pues todo es, o sea, vamos a ver qué podemos hacer y no vemos, no oímos, o sea, no tiene la misma importancia. Esa, yo te aseguro, no va a ser la postura de un presidente Biden para nada. Y ya vemos cada día más claramente las señales que vienen de Biden si lo eligen presidente. Hablemos entonces. Y tiene que ver con, perdón, sí, dime. Sí, hablemos entonces de cómo se expresaría la postura del presidente Biden en la región. Los gobiernos de El Salvador y Estados Unidos firmaron el año pasado un acuerdo para que nuestro país reciba a solicitantes de asilo en Estados Unidos, los que fueron conocidos como acuerdos tercer país seguro. ¿Usted ve a una administración Biden manteniendo este tipo de acuerdos? Yo no veo, no estoy diciendo que no se haga. Lo que sí te voy a sugerir es que un acuerdo que solamente esté basado en inmigración no va a tener mucho valor para un presidente Biden ni para una administración de Biden. Lo que sí tiene valor es una amplitud de políticas, de que se respete el Estado del Derecho, que se respete la Constitución, que se respeten los derechos civiles, de que haya también desarrollo y de que se hagan y se promuevan una serie de políticas en el mismo Salvador que estimulen el crecimiento económico, cosa de que haya empleo, educación, para que lo que estamos buscando es que la gente, los salvadoreños, los guatemaltecos y los hondureños no tengan que emigrar sin documentos, porque se vean que tienen alguna esperanza de poder echar hacia adelante en su propio país. Embajadora, pero desde su punto de vista, este tipo de acuerdos como los que se firmaron el año pasado, los conocidos, decía, como tercer país seguro, ¿son efectivos para generar condiciones para que las personas se queden en sus territorios? ¿Cumplen con ese objetivo siquiera? Sí, hasta cierto punto. Pero lo que a mí me preocupa de esos acuerdos es que a veces esos acuerdos se hacen y los países no tienen los recursos para poder enforzarlos, o sea, para poder regirse por ellos. ¿Qué recursos tienen para poder controlar la inmigración que se hace sin documentos, clandestinamente? Es muy difícil cuando hay otros muchísimos problemas de seguridad que hay que atender a diario. Así es que yo veo esos acuerdos con un alcance limitado y que no debe ser el fundamento, como lo aparenta ser entre la administración de Trump y El Salvador, por ejemplo, ahora, entre los dos países. Ese es el fundamento, ese es el enfoque y eso es lo importante. Yo creo que hay que ser más amplio. Bien, veamos. El exsecretario de Seguridad estuvo también en San Salvador para firmar un acuerdo de cooperación que decía esto, busca impedir los flujos de migración irregular desde la región. Una de las acciones de seguimiento de ese acuerdo fue la creación de una patrulla fronteriza en El Salvador. ¿Una eventual administración del presidente Joe Biden dejaría de buscar este objetivo de frenar la migración irregular? Sí, perdóname, déjame decírtelo claro. Frenar la inmigración sin documentos también sería un objetivo de la administración de Biden. No hay duda, pero la forma
de obtener esos frenos van a ser totalmente diferentes y van a ser bien amplios, mucho más amplios. Pero va a buscar más cooperación con los países del Triángulo Norte. De esto estoy segura. Pero también va a exigir que los países hagan más, que inviertan más dinero de su propio presupuesto en controlar, en invertir en educación, en desarrollo económico. O sea, no lo podemos hacer todo los Estados Unidos. Tiene que ser como una sociedad con los diferentes países. Y también yo creo que se va a buscar bajar la corrupción. El problema de corrupción en Latinoamérica, bueno, el problema de corrupción aquí es grande también en los Estados Unidos, aparece en Puerto Rico, aparece en muchísimos sitios, pero hay que buscar y establecer instituciones que puedan ayudar a controlar esa corrupción. Bien, embajadora, hablemos también de lo que pasa en Estados Unidos. Hay algunas cifras que podrían hacer pensar que para los intereses de los trabajadores o de las familias latinas en Estados Unidos sin documentos no hay diferencia entre una administración demócrata y una republicana. Por ejemplo, las deportaciones en el año 2012 de la administración Obama alcanzaron números récords que no supera todavía la administración Trump. Entonces, ¿qué le diría usted a esos latinos que comparan estas cifras con desaliento? La gran diferencia va a ser la propuesta migratoria interna que ya está haciendo el presidente electo o si llega a ser presidente Biden. Una de las cosas más importantes que él va a hacer es sacar a estos estimadamente 12 millones de personas indocumentados de las tinieblas. Han estado indocumentados por muchísimos años, han estado trabajando con seguros sociales falsos. Todos esas hay que incentivarlos para que salgan, se diga la verdad completa y establecer un proceso donde puedan poder trabajar y puedan disfrutar de una vida, de la vida que vinieron a buscar aquí en los Estados Unidos. Eso es una gran diferencia. Ahora mismo, eso ni se contempla. De acuerdo. Vamos a hacer la primera pausa en esta entrevista con la embajadora Mari Carmen Aponte. Ya volvemos. Bueno, continuamos esta conversación con la embajadora Mari Carmen Aponte. Recordemos que ella fue embajadora de Estados Unidos en El Salvador en el periodo 2012-2016 y también ha sido subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental. Embajadora, estábamos hablando también, antes de irnos a la pausa anterior, estábamos hablando sobre cómo cambia la situación para los latinos en Estados Unidos entre una y otra administración. Quisiera hablar también del voto demócrata latino. Para mediados de septiembre, algunas encuestas, por ejemplo, en estados como Florida u otros como Arizona y Texas, indicaban que los demócratas estaban perdiendo algún tipo de apoyo en las comunidades latinas, sobre todo si se compara el voto demócrata latino en la elección anterior y esta. ¿Qué cambios deben impulsar los demócratas para no seguir perdiendo voto latino? No capté bien la pregunta, perdóname. Sí, la pregunta es, ¿qué acciones deberían de impulsar los demócratas para no seguir perdiendo votos de los latinos? Tenemos que impulsar más en el área de unidad. Tenemos que impulsar y enfatizar las políticas de cómo la comunidad latina puede enlazarse mejor a los sistemas de gobierno que ya existen para que reciben los servicios que necesitan, si es que necesitan el servicio.
y obtener la educación que necesitan para echar hacia adelante. Un área que ha resultado bien importante es el área de la salud. Como tú sabes, la pandemia ha dislocado la vida, en El Salvador, en Guatemala, en los Estados Unidos, de una forma nos ha descombobulado seriamente. El poder controlar y poder saber y tener fe y confianza de que los oficiales de gobierno que corren las agencias como el centro CDC, Center for Disease Control en Atlanta, están diciendo es confiable, eso hay que trabajarlo. Porque estamos llegando a un punto donde la ciencia se está convirtiendo en no confiable. Tenemos que alejarnos de eso, porque lo único que nos va a sacar de esta pandemia es la ciencia. ¿Cómo vamos a hacer las cosas? ¿Qué son las precauciones que tenemos que tomar para que no nos agarre la pandemia? La otra parte que es importante es el acceso a seguro de salud. Obama hizo historia con el seguro de salud que ofreció a 20 millones de norteamericanos. Tenemos que buscar la forma de expandir los seguros de salud para que la comunidad hispana se sienta que está protegida y que si hay algún obstáculo de salud que tenga no solamente una persona, sino toda su familia, no los deje en la ruina económica y no los deje sin poder hacer trabajo, o sea, sin opciones. Y eso es bien, ofrecerle esa seguridad, yo lo veo como bien importante. Y eso es lo que mis puertorriqueños y la gente de los hispanos con quien yo hablo, me hablan constantemente, de la inseguridad que sienten de no tener un seguro, de poder ir al hospital y tratarse si se enferman. Bien, en el bloque anterior, embajadora, usted decía, hay que aclarar que Estados Unidos siempre va a buscar detener los flujos migratorios sin documentos. Ahora, si ese objetivo no cambia, en una eventual administración Biden, usted, por ejemplo, ¿cuáles recomendaría que sean los temas o las formas claves en la relación entre Estados Unidos y El Salvador? De cerca con El Salvador y con los otros países del Triángulo Norte para hacer un análisis de cuáles son las necesidades y cuál es la forma más eficiente de atenderla. Yo creo que la seguridad hay que atenderla, darle a la gente el sentimiento de que pueden salir todos los días de su casa y tienen la seguridad de que van a llegar porque no les va a pasar nada en el camino. Eso hay que resolverlo. Hay que darle también las opciones de empleo. Hay que estimular la economía para que veamos más empleo, especialmente en estos días de la pandemia, donde tantos empleos se han perdido porque tantos negocios han tenido que cerrar y los que están abiertos, a Dios gracias todavía, están con grandes dificultades. Eso hay que ayudarlo. Hay que ayudar a sobrepasar eso para darle seguridad. Mira, todo lo que buscamos en la vida es tranquilidad y seguridad. La seguridad de un trabajo, de estar tranquilo, de no tener que tener miedo y de poder hacer lo que tengamos que hacer para estar contentos y bien y poder desarrollarnos. Esas son cosas que son bien importantes. Embajadora, en el discurso, estos dos elementos, seguridad y crecimiento económico para la generación de empleos, parecen elementos que también han estado en la administración Trump y en cómo se presenta aquí en la región. Así es que, ¿cuáles serían las diferencias sustantivas de una eventual administración Biden más allá de estos postulados de discurso? Bueno, yo creo que en una administración Biden se va a ver un trabajo con los gobiernos donde los gobiernos inviertan
en sus propias prioridades. Nosotros invertir también, pero los gobiernos tienen que invertir. Yo creo que vamos a ver más exigencia de eso. Yo creo que vamos a ver más exigencia en el Estado de Derecho, en seguir la Constitución, en poder ofrecer a los ciudadanos las libertades que las constituciones de los diferentes países le dan. No podemos ignorarlo, no, cuando nos conviene ignorar eso. Eso no funciona. Tiene que haber más apertura y tiene que haber una conversación acerca de eso entre los dos países y establecer una política donde puedan trabajar los dos cómodamente. Si no, pues hay que tener las conversaciones más difíciles. Embajadora, también en el bloque anterior usted decía, bueno, ahora lo que vemos desde la Casa Blanca con respecto a El Salvador es una actitud de no ver, no escuchar, no alarmarse. Sin embargo, esta actitud de la Casa Blanca y del embajador aquí en El Salvador contrasta con el tono de una carta que han enviado los congresistas republicanos al gobierno Bukele. ¿Usted considera que hay posiciones encontradas sobre el presidente Bukele en el interior del Partido Republicano? Bueno, yo creo que hay una serie de preocupaciones acerca de las acciones del presidente Bukele y se han expresado en los dos partidos, en el demócrata y en el republicano. Yo creo que si hay un cambio de administración, como yo creo que lo va a haber, y yo creo que va a haber también un cambio en el Senado y en la Cámara. Yo creo que vamos a ver más amplitud de demócratas en la Cámara y vamos a ver un Senado dominado por los demócratas. Ahí yo estoy segura que se iniciarán unas conversaciones con el presidente Bukele, donde habría que hablar del contenido de esas cartas que están hechas públicas. Ahí es donde la nueva embajadora de El Salvador ante los Estados Unidos va a ser clave. O sea, tiene que engage, ¿no? Tiene que, la palabra en español se me va, pero tiene que empezar una serie de conversaciones francas donde se pongan todas las cartas sobre la mesa y llegar a acuerdos. Siempre se puede llegar a acuerdos, porque las conversaciones sean difíciles, no quiere decir que no se llegan a acuerdos. Ahora, embajadora, justamente hablando de esas 3 cartas que ha recibido el presidente Bukele en lo que va del año. La primera, recordemos, después de los sucesos del 9 de febrero, cuando intervino militarmente la Asamblea Legislativa, y luego las últimas del mes de septiembre. El presidente se ha referido a estas cartas con un poco de desdén y ha dicho que se trata solo de pequeños grupos de congresistas, pero en realidad sabemos que por la Cámara de Representantes pasan las asignaciones de fondos de cooperación. Entonces, ¿qué incidencia podrían tener estos congresistas en esa relación de cooperación entre El Salvador y Estados Unidos? Muy importante ese comentario, Karen, porque especialmente en el Senado hay unos mecanismos que se llaman hold, o sea, aguante, que un senador es el que tiene que poner un hold en una ley, en un nombramiento, y eso se congela. Eso se congela hasta que se resuelvan los temas alrededor del hold. Si no se discuten y no se resuelven, se queda congelado. O sea que hay herramientas disponibles, especialmente a los senadores, a los representantes también, pero en la Cámara Alta, 1 de 100 que se oponga es un tema bien serio. Es un tema bien serio. Así es que yo estoy segura que el presidente Bukele se siente de esa forma porque a lo mejor él entiende que él puede llegar a esos arreglos. Probablemente tenga razón. Va a tener que llegar a esos arreglos porque si no, esto no va a ser demasiado exitoso. Yo creo que se puede, pero va a requerir una voluntad política
de parte del presidente Bukele, también como de parte de la administración de Biden. Embajadora, la administración Trump anunció que ya no iba a renovar el TPS. ¿Tendría posibilidad una nueva administración de revertir esa decisión? Yo creo que sí. Yo creo que sí. Y el vicepresidente Biden ha hablado en términos de todos esos países que han tenido TPS, hay que analizarlos uno por uno, pero me sospecho que la tendencia va a ser a regularizarlos a través de un proceso de equidad. Aquí la clave es equidad, fairness, que no tengan más, pero tampoco tengan menos ventajas que otras personas que están en la misma posición, que sea justo. Y yo creo que vamos a ver eso. Esa es la tendencia. Embajadora, ¿y usted se ve asumiendo de nuevo la subsecretaría de Asuntos Hemisféricos? Ay, no, yo creo que no. Yo no sé. Dios es grande y Dios dirá el futuro mío, pero ya yo tengo mis años y no sé qué habrá en el futuro para mí, pero yo creo que hay otras personas que más jóvenes, más académicos, que probablemente estén en línea para ese puesto. Casi tenemos que cerrar esta entrevista, pero hablemos de la nueva embajadora de El Salvador en Washington. Aquí en El Salvador se ha criticado la falta de experiencia de la nueva embajadora Milena Mayorga para este cargo. ¿Por qué la experiencia es vital en la tarea de representar efectivamente en Washington los intereses de los salvadoreños en Estados Unidos? Bueno, la experiencia es crucial, pero eso no quiere decir que ella no pueda hacer un buen trabajo. Si ella se rodea de personas que tienen experiencia y que pueden alumbrar el camino, se puede hacer. Pero va a necesitar trabajo, va a necesitar humildad, va a necesitar buena disposición y va a necesitar una diplomacia. Cuando yo llegué a El Salvador, la experiencia mía era mínima. Pude echar hacia adelante porque me rodeé de personas que sí sabían lo que estaban haciendo, que nunca me dejaron, que siempre me aconsejaron y siempre estaban al lado mío. Jamás. El servicio extranjero de los Estados Unidos es una joya porque hay gente de muchísimo trasfondo y todos ayudan. Y yo nos dimos cita en El Salvador cuando yo llegué en el 2010, un equipo maravilloso donde éramos bien unidos y yo pude crear un ambiente de confianza los unos con los otros y me ayudaron muchísimo. Y fue por ellos que pude echar hacia adelante. Ahora, usted dice, bueno, la falta de experiencia es superable si se rodea de un buen equipo, pero ¿qué reto va a tener la labor diplomática de la embajadora Mayorga en un congreso, como ya estábamos diciendo, con miembros que ya han expresado su preocupación por la conducción del gobierno de Nayib Bukele? Pues mira, va a tener que tener muy buenas explicaciones y va a tener que tener muy buena perspectiva de qué es lo que motiva al presidente y, más importante, cuál es la visión clara del presidente, hacia dónde va, cuáles son los hitos, cuáles son las partes importantes, por qué, y cuál es el deseo de mantener una relación con los Estados Unidos. La embajadora tiene una gran ventaja y es una comunidad salvadoreña aquí en los Estados Unidos que en realidad le importa El Salvador, que están bien pendientes, que se ocupan. Así es que a la medida que ella pueda trabajar con esa comunidad,
va a ser para su beneficio. O sea que todo esto es superable, pero ella va a tener que poner de su parte y va a tener que tener una muy buena, una actitud de apertura. Bien, quiero agradecerle a la embajadora Aponte por este espacio de conversación que nos ha concedido. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ti, Karen, por la oportunidad. Bien, muchísimas gracias, embajadora, y muchísimas gracias a ustedes que nos acompañaron en este espacio de conversación con la embajadora Mari Carmen Aponte, que estuvo destacada como embajadora de Estados Unidos en El Salvador en el periodo 2012-2016. Así cerramos Focos, pero quiero invitarlos a que busquen este contenido en nuestro canal de YouTube, Focos TV. Gracias por acompañarnos. Buenas noches.